Escuchas la linterna de la iglesia. Con Faustino Catalina. COPE. Estar informado. Estamos en la linterna de la iglesia en este viernes con Fernando Prado, con César García Magán y con Ausi Rueda, y vamos a hablar ahora de la vida religiosa, porque uno de los dramas a los que se enfrenta la vida consagrada y que condiciona su futuro de alguna manera es el número de abandonos, que en algunas décadas de finales del siglo XX, como digo, ha sido pues muy preocupante, dramático casi. Y al paso de esta problemática, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica ha dado a conocer y ha publicado, aquí en España lo ha hecho Publicaciones Claretianas, el documento titulado El don de la fidelidad, la alegría de la perseverancia. Recoge este documento una serie de orientaciones para acompañar la labor de los superiores y formadores en respuesta a esa hemorragia que debilita la vida consagrada, como dice el Papa Francisco, y que debilita de alguna manera también a la misma Iglesia. Bien, pues la presentación estuvo coordinada online, por supuesto, por nuestro compañero Fernando Prado, que nos acompaña en la tertulia de esta noche. Fernando, ¿qué cosa ha tenido esta presentación? ¿Qué datos has recogido? ¿Cómo fue todo? Bueno, la presentación tuvo lugar el día 7 de julio, San Fermín, a las 7 de la tarde, el día 7 a las 7, y bueno, con los participantes estaban en diferentes lugares del mundo y se ha conectado pues mucha gente, ¿no? Muchas religiosas, muchos religiosos de muchos países diferentes, sobre todo de América Latina, pero también nos ha seguido gente variopinta desde África, desde Suiza, desde muchos países, incluso desde Rusia. Y bueno, pues hoy precisamente que he pedido a los que nos ayudaron con la realización, que son un grupo de gente que trabaja en cosas de comunicación en la Iglesia, que se llaman Católicos en Red, me han dado datos a día de hoy, ¿no? Pues más o menos en el canal de YouTube de la editorial, pues más de 7.000 visualizaciones, más otras 4.000 en el Facebook, es decir, que ha habido pues eso, más de 10.000 conexiones de gente viéndolo a título individual y algunos en comunidad, ¿no? Muchos religiosos. Yo creo que el tema es interesante. Por otro lado, diría un matiz, alguna de las palabras que tú has utilizado también. Yo creo que hablará de Emili Turú de esto. Ahora vamos a hablar con él. Porque no es tan dramático como parece. Bueno, cualquier abandono en la vida religiosa es un drama, sobre todo para las congregaciones que tienen que despedirse de un hermano. Pero a veces, bueno, pues también dice el Papa en aquella asamblea que tuvieron en la congregación, también dijo que algunos abandonos se hacen por coherencia vital, ¿no? Y a veces, bueno, pues a veces es mejor que uno no esté en la vida religiosa que esté en un lugar equivocado. Eso también hay que decirlo, ¿no? Pero cuando hablamos de drama pareciera que, y la palabra también hemorragia que sale por ahí en el documento. Esa no es mía, esa es del Papa, sí. Y bueno, pues son unas palabras que a veces parece que eso, y ahora nos hablará Emili, pero no es para tanto en cuestión numérica, ¿no? En esa presentación, como decías, estaba el presidente de la Unión de Superiores Generales, el jesuita Arturo Sosa, el general de los jesuitas, Mariña Ríos, desde España, como presidenta de la Confer, y Emili Turú, que es el secretario general de la Unión de Superiores Generales, con el que ya hablamos. Emili Turú, buenas noches, bienvenido a la linterna de la iglesia. Hola, muy buenas noches. Encantados. Ya se escuchaba a Fernando lo que estaba contando de los datos y demás, de cómo ha discurrido esa presentación que bueno, pues ha tenido mucho interés. Habría que contar un poquito o si quieres entramos en esa, si me he pasado de calificativos en ese drama, ¿no? Lo primero. Sí, es interesante porque en la presentación yo subrayé ese aspecto, ¿no? Que el Papa, en las palabras que dice, en las palabras que le prepararon, porque él normalmente es lo que dice, ¿no? Dice, les voy a hablar un poco y luego les leo de lo que me han preparado. Entonces, eso estaba en lo que le prepararon, ¿no? Uh-huh. Y habla de una hemorragia que debilita la vida consagrada y la vida misma de la Iglesia. Pero yo he estado haciendo números y con datos que ofrece la Congregación de Religiosos, concretamente Monseñor Carballo, él hace un cálculo que dice, calculando 5 años, dice anualmente es un promedio a lo máximo de unos 3.000 religiosos, religiosas. Entonces, yo decía, claro, si yo estoy trabajando en la Congregación de Religiosos, eso significa que tengo que firmar 10 papeles por día. Uh-huh. O sea, 10 personas que abandonan diariamente la vida religiosa. Claro, mi impresión después de un mes es que la vida religiosa se hunde, ¿no? En cambio, si lo ponemos en perspectiva, pues un titular podría ser
el 0,3% de la vida religiosa lo deja. O sea, no es lo mismo decir una hemorragia porque parece que, pero en proporción los números no son tan alarmantes, me parece. O sea, hablar de hemorragia con un que no llega al 0,3% o no llega al 3 por mil, pues el contexto, ¿no? Y luego también el vocabulario, ¿no? O sea, yo decía ahí en esa presentación del libro que casi cada día me tengo que relacionar con personas que han dejado la vida religiosa, pero que siguen muy comprometidas con la vida religiosa, o sea, con la vida cristiana y con la vida religiosa incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo le diría yo a esa persona, oye, ¿te enteraste que eres parte de una hemorragia, tú, que estás debilitando, o que eres, en fin, nos has abandonado? Sí, son vocabularios que no sé, o sea, debieran hacernos pensar a nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué usamos ese vocabulario? ¿Cómo vemos esas partidas? Efectivamente. El documento entra precisamente en analizar esa situación y habla de síntomas y de causas que no siempre son las mismas o no coinciden, ¿no, Emily? Sí, además, eso también lo ha dicho más de una vez Monseñor Carballo, que no es nada fácil desde los documentos que les llegan a ellos saber exactamente cuáles son las causas, ¿no? Porque al final uno puede vivir un malestar permanentemente y el discernimiento le está diciendo, este no es mi lugar. Pero luego, claro, o sea, para poder dejar la vida religiosa, dice, tiene que haber causas graves, importantes, porque yo he sido superior general, entonces me han llegado bastantes de esas cartas, ¿no? Había alguna carta que me llegaba y decía, oye, esta carta parece una carta para pedir la primera profesión. Sí, porque decía, he estado muy bien en el instituto, me siento muy a gusto, entonces, ¿por qué te vas, no? O sea, y entonces, pues a algunos tienen que aumentar un poco las cintas para que haya la constatación de un elemento grave para dejar la vida religiosa, ¿no? Y son muy, muy variadas, ¿no? Van desde eso, la coherencia de una persona que después de unos años se da cuenta que se equivocó, que no tenía que haber elegido, a debilitación de la fe, a un enamoramiento, pérdida de la fe en algunos casos, o sea, causas. Sí, parece que hemos perdido la señal en este momento. Vamos a ver si recuperamos la llamada con el padre, con el hermano Emily Ituru. Hablaba, bueno, de esas situaciones, de esas distracciones de la vida religiosa que llevan, pues, en algunos casos al abandono, ¿no? Pero con razones de peso, ¿no? Como nos está comentando Emily, ¿verdad? Sí, ciertamente cuando alguien toma una decisión de ese calado son razones de peso, para bien o para mal, sí, ¿verdad? Sí, hemos recuperado ya la comunicación con Emily Ituru. Estábamos hablando precisamente de esos abandonos. Adelante. Bueno, sí, yo creo que había dicho lo que tenía que decir en ese sentido, o sea, que es muy diverso, muy complejo. Muy complejo, efectivamente. Y ahí es donde entra, bueno, el análisis de la situación y después un poco las propuestas de por dónde caminar. Y por dónde caminar, una de las cuestiones que se analiza es la importancia, por ejemplo, del acompañamiento, ¿no? Que en la vida religiosa, exacto, la vida en comunidad y el acompañamiento son dos factores que marcan bastante, ¿no? Sí. Yo creo que es fundamental. O sea, hacer una profesión religiosa es un doble compromiso. Por una parte, es la persona que entrega su vida para el servicio en la iglesia, en la sociedad, en una institución, ¿no? Entonces, yo me comprometo en una institución, pero la institución se compromete conmigo, ¿no? Entonces se compromete a ofrecerme un acompañamiento y realmente todos los medios para que yo pueda desarrollar esa vocación de la mejor manera posible. Entonces, eso es importantísimo. Y tengo la impresión de que en algunas ocasiones eso ha estado debilitado. O sea, he podido observar en muchos casos, por ejemplo, que la formación inicial ha sido cuidadísima, muy, muy atenta, y luego hacen la primera profesión o la segunda, van a unas comunidades y, bueno, pues buena suerte, ¿no?
Oye, por favor, o sea, justamente ese es el momento más delicado, ¿no? Y entonces eso requeriría una atención. Ya me tocó decir a un grupo una vez de para qué querían vocaciones si luego no las acompañaban. Es decir, ustedes no se las merecen, ustedes no se las merecen. Entonces es muy importante ese aspecto, ¿no? Y luego el cuidarse uno mismo, ¿no? O sea, no basta con que te acompañen, con que estén muy pendientes de ti, si luego tú no haces nada, ¿no? Esta mañana estaba hablando con un provincial de una congregación que tiene presencia en España y le preguntaba, ¿y de tus religiosos jóvenes qué te preocupa, no? Y él me decía, pues el activismo, ¿no? O sea, que es muy fácil entrar en una espiral en la que pues me siento muy a gusto en una parroquia, en una escuela, en una obra social, y entonces todo es acción, y acabo perdiendo el norte, ¿no? Pues como en un matrimonio, uno si nada más se dedica al trabajo, pues al final se dará cuenta de que perdió a la familia, ¿no? Sí, es la importancia de que tiene efectivamente el valor del testimonio, de la autenticidad, como decía Mariña Ríos, precisamente de vivir esa vocación con alegría, ¿no? El documento, vamos a recordar, se titula El don de la fidelidad, la alegría de la perseverancia, que, bueno, aquí en España recordamos que se puede adquirir en publicaciones claretianas. Un documento que, de todas formas, ¿qué le gustaría que quedara de esto? Porque obviamente está empezando a circular ya por todas las congregaciones religiosas del mundo. ¿Para qué puede servir esto? ¿Qué revulsivo puede traer a la vida de las comunidades religiosas? Pues para mí es lo de la fidelidad. O sea, ¿qué significa ser fieles hoy en este año 2020 en el que estamos viviendo, ¿no? En este contexto en el que vivimos, medio caótico, con la impresión de que a veces todo hace aguas en la iglesia, en la sociedad, en la vida religiosa, pues porque, digamos, a lo mejor no hay muchas salidas de la vida religiosa, pero hay pocas entradas. Entonces, la vida religiosa en ese sentido sí se debilita, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser fieles hoy en ese contexto? ¿A qué se nos llama? Institucionalmente y personalmente. Y yo creo que esa es una pregunta muy importante, ¿no? Y que cada congregación y que cada religioso o religiosa debiéramos respondernos con mucha seriedad, porque los tiempos reclaman respuestas audaces, creativas, valientes. No está efectivamente de moda una vocación para siempre, ¿no? Precisamente, quien puede, no sé si que Ausi desde Ávila es una diócesis precisamente con una siempre rica vida religiosa. No sé si quieres añadir algo, preguntar algo a nuestro invitado en esta noche, Ausi. Pues sobre todo si han contemplado, porque es algo que nosotros sí que constatamos aquí en la diócesis, por ejemplo, la riqueza de la vocación a la vida consagrada que viene precisamente de fuera de España, que yo creo que es algo que también está siendo una realidad muy notable en muchos puntos de este país. Sí, yo creo que hoy en día la mayoría de congregaciones, al menos las que yo conozco, más internacionales, digamos, se está promoviendo mucho las comunidades interculturales, porque realmente ese es un signo de los tiempos y en un mundo tan polarizado como el nuestro, donde los inmigrantes no son bienvenidos, donde se ve al extranjero como un potencial enemigo, pues una comunidad donde está uno de la India, uno del Congo, uno de Australia y otro de Italia, pues oye, la gente se pregunta, claro, o sea, es un testimonio de que no solamente es posible vivir juntos, sino que es algo que te enriquece muchísimo, ¿no? Otra cosa es lo que el Papa alguna vez, y eso ha salido incluso en las noticias, ¿no?, llama casi trata de blancas, ¿no? O sea, la importación sin más de vocaciones de otros países para aguantar estructuras, pues no parece de entrada la mejor opción, ¿no? En cambio, la otra yo creo que es profética, la de hacer comunidades interculturales, internacionales, e incluso en algunos casos son intercongregacionales, ¿no? Eso es muy fuerte y creo que eso tiene futuro.
Pues, hermano Emili Turú, marista, secretario general de la Unión de Superiores Generales, le agradecemos que haya estado estos minutos con nosotros explicándonos un poco por dónde van las líneas de este importante documento que recordamos su título, El don de la fidelidad, la alegría de la perseverancia, de Publicaciones Claretianas, también en su página web, que se puede consultar y adquirir y, bueno, conocer un poco, como digo, más de cerca este documento. Lo agradecemos especialmente que haya atendido nuestra llamada. Buenas noches. Con gusto. Muy bien. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta otra ocasión. Chao. Bien. Bien, pues ahí está ese documento, como digo, importante para la vida religiosa y que en España hay que recordar la vida religiosa tan rica que tenemos y los carismas y los, en fin, el propio hermano Emili Turú, que 8 años ha sido, 2 mandatos, 8... Sí, 2 cuatrienios. 2 cuatrienios ha sido superior general de los maristas. Bien, más temas.